Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día viernes del Portal del Villegas, que voy a iniciar recordándoles un par de cositas nada más. Una, la Unión de Amigos Los Animales están contentos porque algunas personas se han acercado y ayudar, pero obviamente se necesita más. Un barco que flota ahí justo en la línea de flotación. Es difícil sostener esta institución que cuida a muchos perritos, gatos, sin ningún aporte fiscal ni nada. El único aporte que tienen es el de la gente que son miembros de la Unión de Amigos Los Animales. Ya saben lo que les voy a mostrar, mi libro, Momentos Musicales en Yo Menor. Creo que uno de los libros más entretenidos que he escrito y más informativos al mismo tiempo, ¿no? Hay muchas cosas que uno escarba para hacer un libro, que no están en los textos de música o en las enciclopedias. Uno tiene que escarbar más. Ahora hay otros recursos, internet, y se van descubriendo documentos, cartas. Entonces hay un montón de anécdotas y situaciones relacionadas con músicos, su época, que aquí yo cuento, con el fin, todo lo que cuento de mí, llegando a conocer una música, lo que cuento de los músicos, y lo que cuento en la música, y de la época en que se compuso tal o cual cosa. Todo eso tiene como objetivo interesarlos, despertarles la curiosidad y hacerlos ingresar al mundo de la verdadera música. Momentos Musicales en Yo Menor está en mi tienda, elvillegas.cl/tienda. Bueno, la noticia política del momento, yo creo, por lo menos en Chile, es que el CERVEL pidió la disolución, que se acabara esta banda, una de las 12 o 14 bandas del Frente Amplio, que se llama Comunes, Partido de los Comunes, que a su vez es el resultado de la unión de otros grupetes previos, por infracciones graves y reiteradas a la ley 18.603, que genera la orgánica que debe regir el funcionamiento de los partidos políticos. El detalle de las infracciones cometidas por este partido lo tengo acá, en esta página que imprimí, de la información, y voy a leerles algo, porque no lo imprimí todo. Dice: en el ítem Contabilidad y Balance se detalla que los balances del año 17 y 18 presentados por el partido político Poder Ciudadano, antecesor legal del Partido Comunes, como también los balances correspondientes a los años 19 y 20 del Partido Comunes, fueron en todos los casos presentados en forma posterior al plazo legal, fueron objeto de observaciones y reparos, no fueron subsanados a tiempo, lo cual implicó el rechazo de los balances y la aplicación de multa. Tras las respectivas subsanaciones, fueron aprobados. Después tenemos que no se ajustan a las normas contables dictadas por el CERVEL, no fueron firmadas por un contador. Adicionalmente, en estos balances, no estoy leyendo saltado porque es demasiado largo, no se entregó el estado de flujo efectivo, hay cambios en el patrimonio, estado de situación financiera, estado de resultados, no hay nada de eso, notas al estado financiero, no existen respaldos como libro de ingresos ni sus respectivos comprobantes, no existen documentos que acrediten los gastos. Los balances del año 21 y 22 se encuentran rechazados por el CERVEL sin que el Partido Comunes haya hasta la fecha subsanado las graves observaciones. Se han abierto procesos administrativos sancionatorios. De la contabilidad en general, el CERVEL dice que existe un incumplimiento grave y reiterado de las instrucciones generales y uniformes dictadas por el Servicio Electoral sobre cómo llevar los libros y efectuar el balance, las fechas de presentación, libros y la documentación anexa para su revisión e inspección. Nada de eso han presentado. Fuera de eso, sobre la forma de llevar la contabilidad detallada de todo ingreso y egreso de fondos, registro de nombre, fecha y motivo de los cheques girados y las transferencias, incumplimiento sobre la acreditación de gastos mediante documentos que sean válidos y legalmente emitidos, respaldar debidamente los gastos cubiertos por recursos fiscales destinados al financiamiento permanente del partido político, como los recibidos por concepto de financiamiento de campañas electorales, saldos pendientes de aportes fiscales basales. Respecto al año 2020, estos aportes fiscales basales no habrían sido respaldados, desconociéndose su destino. La suma es 14.100.000. Y respecto al año 21,
no han sido respaldados como gastos, desconociéndose el destino de 128.586.000 pesos de aportes fiscales. El Partido Comunes no ha restituido estos fondos, como lo señala el título 5 de la ley, sostiene Cervel. ¿Para qué sigo? Hay infracciones respecto al reembolso fiscal por gastos de campaña usadas en fines diferentes del pago de los proveedores con que se respaldaron las rendiciones de cuenta. De los casi 250 millones de fondos fiscales pagados al Partido Comunes, por concepto de reembolso de gastos pendientes de pago de las elecciones, se ha detectado que un total de casi 170 millones fueron girados por medio de 6 cheques que fueron cobrados por caja entre el 5 y el 9 de noviembre del 21, sin que el partido haya podido identificar a quienes correspondieron estos giros. Se presume que estos fondos tuvieron un destino diferente a los gastos de campaña y a los proveedores con cuyas boletas o facturas se respaldó la cuenta de la campaña respectiva, etcétera, 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 etcétera. He aquí, amigos, un partido del Frente Amplio que, como los demás partidos del Frente Amplio, está conformado por una generación de jóvenes arrogantes, vanidosos y mentirosos que juraban que venían a salvar la ética política de este país, que venían a curar los males de la corrupción, de los viejos de la política tradicionales, llegaban con los ojos en blanco, como santos apóstoles llegaban, y ustedes han visto lo que pasó, lo que está pasando con las fundaciones. Lo de este partido, ¿por qué vamos a creer que solo este partido del Frente Amplio? Para no mencionar otros partidos más tradicionales. ¿Por qué vamos a creer que solo el Partido Comunes ha entrado en este tipo de irregularidades? Todas las cuales tienen que ver con plata. Si al final de cuentas de eso se trata. Plata. ¿Qué se hace con la plata? ¿Cómo justificamos plata que vamos a usar por otra cosa? Cheques que no se sabe quién los cobró. Plata, plata más plata, el viejo y tradicional producto que está en el trasfondo de todas las corrupciones, corrompió también a muchos de estos personajes. Entiendo que sacaron recién una declaración que ellos iban a aclarar todo. Sí, claro, como no por Lucho, como han aclarado lo de las fundaciones, por ejemplo. Hay aquí un tema que va más allá de estas situaciones. Es un tema generacional. Yo no sé si esta generación es peor que las anteriores en términos de corrupción, de arrogancia, de ignorancia, de hipocresía, de ambición, de poder. No sé, pero sí sé que esta llegó con más ínfula que todas las anteriores. Yo conocí al mundo juvenil que llegó a militar en los años 60, por ejemplo, la democracia cristiana, entusiasmados con esto de la revolución en libertad, con esto que había un camino distinto al capitalismo y al socialismo. Los conocí. Fui compañero de colegio, de universidad de algunos de ellos. Los conocí en el barrio. Tenía un amigo de mi época de adolescente, un amigo muy cercano, que era demócrata cristiano, que estaba de lleno en esa épica, llamémosla así. Y también, muchos de ellos mostraron después que no eran lo que parecían. Pero no llegaron con tanta arrogancia, sacando tanto pecho como estos cabritos de hoy. No llegaron marcando con una cruz a toda la generación anterior. No llegaron con la idea completamente estúpida que ellos tenían la fórmula para purificar, para salvar, para desarrollar Chile. No. Llegaban con entusiasmo. Llegaban con un grado de arrogancia. Llegaban con mucha vanidad. Pero como esta generación que en virtud de las situaciones que se han vivido en el mundo en los años 90, 2000, principios de este siglo, los han hecho pensar que ellos, puesto que la crisis global es más grande, entonces ellos necesariamente también están a la altura del tamaño de los problemas. Y ellos son grandes también en sus capacidades para resolver. Y son pigmeos, simplemente. Son unos pobres gallos. Si es cuestión a veces de mirarles las fachas. Son unos pobres patanes, la mayoría de las veces. Algunos tienen titulitos comprados en alguna universidad con algún cursillo de mala muerte.
cuando han llegado a la administración del Estado, y es cuestión que miremos cómo la ejercen, no han hecho más que estupideces y o desviado fondos para campañas de adoctrinamiento como esto de las fundaciones. Y aquí están. Se examinan sus cuentas, la cosa más simple del mundo. Se examinan sus cuentas y ahí se revela qué es lo que son en el fondo. Y no los estoy considerando mucho peor que cualquier otra generación. Simplemente son más ruidosos, hicieron más alarde, tuvieron más prensa, tuvieron más apoyo de ese estamento profesional particularmente ingenuo, lo estoy diciendo suave, que son el periodismo, que se sintieron ellos también en la onda y se subieron al carro, al ómnibus del progreso, de la pureza, de las transformaciones profundas, de un nuevo nivel ético superior a todos los anteriores. Se subieron a ese carro, les avivaron la cueca y por lo tanto constituyeron un fenómeno, como digo, más estrepitoso que el que me tocó ver con la democracia cristiana en los años 60, mucho más estrepitoso y por lo tanto mucho más ridículo y mucho más alejado en sus actos de lo que propusieron, de lo que trataron de hacer creer a la población y que muchos todavía creen, porque como decía mi padre, voy a repetir esta frase, si los hueones volaran no veríamos nunca la luz del sol. Así es que se pide la devolución. Yo anoté aquí, pero ya les leí todas las fallas de esta gente, todas relacionadas con plata. Aquí no se trata de fallas de no sé de qué otro tipo podrían ser, de que hoy día dicen una cosa y ayer dijeron otra. Eso también lo han cometido, ese pecado. Si es que es un pecado. Todo eso es discutible. Pero esto es plata. Esto es simplemente la ordinariez de meter la mano en los cajones. Eso es todo. Ahí están. Ahí están los que venían a salvar el país. Y que, repito, estos son los comunes. ¿Qué pasa con los otros 14 o 15, con las otras 14 o 15 bandas que hay dentro del Frente Amplio? Bueno, ya vimos el tema de convergencia social, ya vimos democracia viva. Vayan poniéndose en la cola. Tarde o temprano van a ir saltando las situaciones como esta, en todo orden de cosas. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a nuestro primer bloque, amigos. Seguridad y accesos. En tiempos como estos, el tema de la seguridad, para qué les digo, es prioritario. Y aquí tenemos una empresa, que ustedes están viendo la dirección aquí a mi derecha, que se encarga de instalar los mejores sistemas de control en los accesos de edificios y condominios para que así esa primera barrera, que además es la última, sea eficiente. Una vez que traspasan el acceso de un edificio o de un condominio, los delincuentes no tienen ningún problema en traspasar el acceso a un departamento o una casa. Todos los sistemas electrónicos de control, de tecnologías para controlar a los vehículos, sistemas de lectura de patente y millones de cosas más, seguridad y accesos, pónganse en contacto antes que pasen los problemas, como debe ser en este tipo de situaciones. Continúo con Lomas de Millaray, que ya saben es un proyecto inmobiliario en la región de los lagos, muy bonito, que ustedes pueden verificar porque ellos tienen un video en el sitio lomasdemillaray.cl donde ustedes pueden ver el lugar donde usted podría irse a vivir con una parcela que ya cuenta con agua, con electricidad soterrada, fibra óptica, caminos amplios para entrar y salir. Todo eso, amigos míos, en el proyecto Lomas de Millaray. Dese una vueltecita por el sitio y vea ese paraje precioso. Continúo con la Academia de Enseñanza de Inglés, entreninglés.com, gestionada por profesores de inglés que dan cursos online, que están ofreciendo estos cursos que ustedes ven aquí ahora a mi derecha y que le garantizan a usted, se lo doy yo firmado, una sólida base de inglés. Esta vez vas a aprender inglés de una vez por todas. Entreninglés.com. Cualquier duda, alguna información que usted no encuentre en el sitio de ellos o una pregunta que se le ocurra a usted, mande un mail a coordinación@entreninglés.com. Y Famaba Grill es la manera de hacer asado hoy en día.
Olvídese de la parrilla mugrosa, cebosa, negra, botada en medio de la tierra y el pichí de los perros y que le pasan el plumero para hacer otro asado. Olvídese. Esta mesa, amigos, acero inoxidable, fuego limpio, alimentado con gas. Usted sentado cómodamente viendo cómo se está preparando la carne al gusto suyo y no del maestro de ceremonia que suele hacerlo al gusto de él. Entonces la carne o queda requemada o queda media, qué sé yo. Amigos, es la manera. Vaya poniéndose en contacto con la empresa. Hay que reservar a tiempo porque estas cosas se van haciendo de a una. Son verdaderas obras de arte para el asadismo. De esta noticia nacional, permítanme saltar ahora a Argentina, nuestro vecino, y que es el país al que nosotros ahora estamos mirando, cuando antes era exactamente al revés, nos miraban a nosotros. Yo me acuerdo haber visto montones de programas en YouTube, de programas de televisión, de debate en Argentina, donde siempre salía a relucir el tema de Chile, cómo lo hicieron de bien en Chile, por qué no hacemos lo mismo que en Chile. Bueno, ahora es exactamente al revés. Bien, se ha encontrado Milei con un problema tan grave, con un país tan estancado, tan jodido financieramente, sociológicamente, políticamente, humanamente, etcétera, en todos los aspectos, que no hay por dónde agarrarlo. Por lo tanto, ha presentado unos proyectos gigantescos para cambiar esta situación. Pero cuando digo gigantescos, por ahí anoté el detalle, creo. Estamos hablando de gigantesco. Presentó a la Cámara de Diputados un conjunto de proposiciones que llaman la ley Ómnibus, o sea, la ley Bus, digamos, la ley Ómnibus, con 664 artículos dirigidos a que se le deleguen al Ejecutivo poderes legislativos que actualmente radican en el Congreso para llevar a cabo una serie de reformas en el contexto de un estado de emergencia pública, como considera Milei que está Argentina, y con toda razón, y estos poderes legislativos que se traspasarían con esta ley al Ejecutivo serían para tratar temas económicos, financieros, fiscales, sociales, previsionales, de seguridad, de defensa, tarifarios, energía, temas sanitarios. 664 artículos. Todo esto por 2 años, prorrogables por otros 2, o sea, sería todo el mandato de Milei si se prorrogan. Pero eso no es todo. Pide además el gobierno de Milei que se apruebe el mega decreto de necesidad y urgencia pública que consta de 366 artículos. No hay cosa, no hay elemento, no hay ámbito, rincón, aspecto de la vida de Argentina que Milei no quiera, no pretenda cambiar totalmente. O como decía un comentarista que vi hoy día en la mañana, un comentarista de un canal argentino de televisión, va a poner a Argentina patas para arriba. ¿Y por qué va a poner a Argentina patas para arriba? Porque estaba patas para arriba, o más bien dicho, va a ponerlo ahora con las patas para donde corresponde. Estaba patas para arriba, diría yo, pero dar vuelta a alguien que está patas para arriba hay que darlo vuelta. Ese país está en tan malas condiciones. Llegó a tal nivel la putrefacción, el endeudamiento, el descrédito que tiene como Estado ante el mundo, especialmente en la esfera de las finanzas públicas. Es tal el desbarajuste, es tal el grado de parasitismo. Por Dios que le habría gustado ver esto al autor de Stalinada Bandresky. Es tal el grado de aniquilación de esa sociedad que no queda otra cosa que intentar esto, que naturalmente yo no sé, y nadie sabe, ni el propio Milei, si va a poder materializar siquiera un 10% de todo esto. Yo tengo muchas dudas. Ya se desataron todas las fuerzas contrarias a Milei. Los sindicatos están preparando su ofensiva, los piqueteros, los políticos kirchneristas, los peronistas, los corruptos, los miles de apitutados que se entraron a la administración pública, eso que Evo Morales llamó los trabajadores públicos, que no son trabajadores públicos, son apitutados públicos, que es cosa muy distinta. Toda esa maraña gigantesca de prestaciones, de subsidios, de arreglines, de corrupciones, de pitutos, de
disposiciones legales que trababan y traban todo en Argentina, que es lo que está empezando a pasar aquí ya, con la famosa permisología, ya vamos a llegar a eso. Se enfrentó ante esto y Milei piensa que esto no se puede enfrentar con medidas tibionas, con eso que aquí llamaríamos con acuerdos, con los peronistas, con los moderados y todas esas pelotudeces que son propias de tiempos normales ante problemas normales. Él propone esto porque piensa que es la única solución, tal como un cuerpo que tiene una pierna gangrenada, doy el ejemplo de hace unos días atrás, requiere una amputación. Muy lamentable, pero la opción es que se gangrene el cuerpo entero y la persona se muera. Pero tiene muchas fuerzas opuestas, muchas partes de esa sociedad. Precisamente porque toda ella entró en esta lógica del parasitismo, las subvenciones, los arreglines, las corrupciones, las tajaditas. Como están muchos metidos, es por lo tanto muchos los que van a ser heridos al ejecutarse estos planes. Y por lo tanto son muchos los que van a intentar oponerse, aunque ellos no tengan ninguna opción. Si el día de mañana Milei desapareciera, si lo derrocan de algún modo, y vuelve al poder alguien como los que estaban gobernando, un Fernández o una Cristina Kirchner, Argentina se derrumba en 6 meses o menos. O sea, yo no veo cómo podría durar más en el estado en que se encuentra ahora. No es posible. Va contra los números. Pero por esos 6 meses más que se demorara el derrumbe final por el despeñadero, estos tipos que están apitutados, que están metidos en la maraña de la corrupción y el parasitismo, bueno, quieren esos 6 meses extras de vida. No les interesan los cambios, que los empezarían a sufrir hoy día, no en 6 meses. Bueno, nosotros no hemos llegado a esa situación tan calamitosa como la Argentina, por lo tanto no vamos a llegar a una situación en 2 años más tan digamos, de blanco o negro como la que está Milei, pero tampoco estamos tan lejos. Estas cosas se descomponen más rápido de lo que uno cree. Esto es como las piscinas. Si uno tiene una piscina y ve un día el agua que está un poquito turbia, empieza, pero un poquito. Al otro día ya está verde como pantano, ¿no es así? Es muy rápido. La descomposición es muy rápida. El deterioro siempre es muy rápido. Construir es lento, pero el deterioro es súper rápido. Entonces, amigos, hay que seguir viendo qué pasa en Argentina. Muy interesante. ¿Con qué se va a topar? ¿Con qué nuevos obstáculos? Porque ya está teniendo problemas ya ahora. Ya hay piqueteros, ya hay manifestaciones, ya apareció un Evo Morales diciendo que cuánto va a durar, que lo van a bajar. Tiene fuerzas que se le oponen por todo el continente, toda la pandilla izquierdista que gobierna este continente. Pero por otro lado, voy a repetir un argumento que di hace unos programas atrás, a Milei lo apoya la necesidad histórica. Simplemente como no hay opción, de algún modo u otro va a cortar esa pierna gangrenada. No hay otra alternativa. Y yo estoy seguro que Milei va a ser apoyado por quien corresponda llegado el caso. Si es mucho el despelote, si le quieren paralizar el país, estas fuerzas destructivas que quieren seguir chupando hasta 6 meses más la médula de la vida nacional argentina, si pretenden echarlo abajo, yo creo que se van a topar con alguna sorpresa. Los kirchneristas, los peronistas, los corruptos, los mafiosos, lo de los sindicatos, estos supuestos trabajadores públicos que no trabajaban. Vamos a ver. Nosotros vamos a ver cosas parecidas, quizás. No tan agudas, espero, pero las vamos a ver en su momento. Volvamos ahora a la política nacional. En la inauguración de un tramo de este proyecto vial en Santiago, bastante grande, que se empezó hace tiempo, uno de los tramos, la avenida Costanera, qué sé yo, una prolongación, no me acuerdo el nombre, me da lo mismo, yo ya no me muevo de mi casa, así que podrían crear una autopista al lado de mi casa y no me importaría. El hecho es que dijo Boric lo siguiente, que la permisología ha llegado a un nivel de irracionalidad e incoherencia que no tiene sentido. Interesante. Y luego agregó que hay un compromiso del Ejecutivo
para dinamizar los procesos que pongan remedio a esta situación. Ahora, el punto y el problema es el siguiente, que no basta con diagnosticar un mal, una enfermedad o un problema. Eso es solo la mitad de la pega. La otra mitad es la receta, que la receta sea a tiempo y adecuada. O sea, la pregunta es ¿cuándo y cuánto? Sería esta dinamización que eventualmente significa, en algún modo u otro, supongo yo, eliminar algunos de estos elementos. Pero ¿cuántos? Aquí es donde entra a tallar mi escepticismo. Se me hace difícil que un gobierno formado por gente que tiene una profunda vocación burocrática y estatista proceda con los grandes remedios que son necesarios en estos casos, como la amputación de la pierna gangrenada. No me imagino a Boris y su gobierno terminando con siquiera alguno de estos servicios que fueron creciendo como un tumor canceroso y que dieron lugar incluso a la invención de este término permisología, cientos de trámites para iniciar cualquier cosa. No me imagino. Me es más fácil imaginar a Boris creando otro organismo burocrático para que estudie este problema burocrático. Lo cual toma tiempo, lo cual crea otro órgano, otra carga fiscal, otro montón de cargos para pitutar gente camarada, con un resultado que seguramente va a ser no solamente insuficiente, sino que digamos que la montaña va a parir un ratón. ¿Cómo vamos a cortar este servicio si ahí están tantos compañeros nuestros, gente nuestra, gente con las cuales salíamos a tomar cuando éramos estudiantes, gente que tiene nuestras ideas, que el ambiente, que el medio ambiente, que la cacha les paga, que los permisos, que los pueblos originarios, todo ese discurso, todo el paquete completo, lo compartimos? ¿Cómo los vamos a echar? ¿Cómo les vamos a decir, o no los echamos, pero cómo les vamos a decir, ¿saben qué más? Quédense sentados, no hueven tanto, a los que quieran empezar algo. ¿Cómo vamos a cortar estos trámites? No lo van a hacer. Es imposible, no está en el ADN de esta gente. Para cualquier cosa se requiere alguien que tenga la vocación, no digamos solamente la pericia, sino que la inteligencia suficiente. Si es necesario cortar esa pierna gangrenada, usted llama a un cirujano, no a un oftalmólogo, ¿no es cierto? Bueno, aquí es lo mismo. Ellos pueden ver que la pierna está gangrenada, que la economía no avanza porque hay, entre otras cosas, esta permisología. Pero llega el momento en que hay que cortar y se convierten de cirujano en oftalmólogo. Ven, pero no hacen. No hacen lo que tiene que hacerse, o hacen el mínimo. En este momento voy a dar un número artificial, pero no tan lejano a la realidad. Hay 300 trámites que hay que llevar a cabo para iniciar una... Supongamos que los cortan 20, que parece un número grande. Quedan 280. ¿Cuánto es 20 de 300? Menos del 10%, ¿no es cierto? El 6%, eso es más o menos. Esto es un ejemplo nomás, por supuesto puede ser 7, puede ser que corten más, puede ser incluso que corten menos. Pero no pasa por ahí, no pasa por ahí. El concepto mismo de permisología es el que tiene que terminar. Este país no creció en los tiempos que creció. Por ejemplo, en la época de los gobiernos radicales, en un momento este país creció, se fundaron nuevas industrias, se crearon muchas cosas importantes, la infraestructura eléctrica, etc. Este país no creció con permisología, no había ninguna. Claro, se cometieron abusos aquí y allá, pero se entregó la mercancía y la obra gruesa se hizo. Si uno empieza, cuando enfrenta un tema de gran importancia, que requiere grandes remedios, grandes medidas, digamos del calibre a la altura del problema, si uno en ese momento empieza a ver pendejerías pequeñas, de que sí, hagámoslo, pero que no vaya a producir esta cosita aquí y esta otra por allá, no se hace nada. Habría que terminar con toda esta permisología o dejar el mínimo absoluto. Y de cosas obvias. Qué sé yo, que no se vaya a instalar una industria que produce desechos químicos justo en un lago, cosas como esas obvias. Y eso es importante, sin duda. Pero este asunto ha ido mucho más allá de eso. Se ha multiplicado, hay que consultar. Si usted quiere instalar una industria en una parte, tiene que consultar no solo los ambientalistas, los ecologistas, tiene que consultar a los descendientes del cacique Michimalongo, porque ahí había no sé qué cosa. Luego tiene que consultar a los habitantes de un pueblo que está por allá, por si les gusta o no les gusta. Entonces la familia tanto impone un recurso, y entonces se inicia todo un nuevo trámite y no se hace nada.
Eso lo hemos visto ya muchas veces. Eso hay que eliminarlo de raíz, casi en su totalidad. No hay otra forma. No hay otra forma. No se opera esta cuestión sacando, digamos, esto es como un cirujano que ve un tumor de este volado y se limita a sacar una porcioncita como en una cucharita de té. Eso es lo que yo veo que va a ocurrir. Si es que ocurre, porque ya hemos visto en toda clase de temas que Boris se limita a enunciar cosas que se van a hacer que después no se hacen. Se enuncian, se anuncian, se prometen, se cantinflean y no se hacen. Entonces, no sacamos nada que el señor Boris, con ese aire serio que pone cuando quiere decir algo serio, llegó a ser un nivel de irracionalidad e incoherencia que no tiene sentido. Y hasta ahí llegó. Hasta ahí va a llegar. Yo no le creo. No le creo a él, no le creo a Marcel, no le creo a ninguno de los otros. Porque son lo que son. Uno no le puede pedir peras al olmo. Uno no le puede pedir desarrollo económico o grandes medidas a estas personas. Porque piensan en chiquitito. Y además eso que piensan en chiquitito es sobre la base de ideas obsoletas, de prejuicios ideológicos. Entonces no se avanza. No se avanza. Bueno, permitidme, amigos, ir a otro bloque. Productos y servicios para usted, como por ejemplo Miclimo, que instala la mejor climatización que le sirve para días cálidos, insoportables, y también para días como hoy, que me tocó mientras estoy grabando jueves, que está fresco. Bueno, toco un par de botones y en vez de tener refrigeración, tengo calefacción si me da frío, todo en un par de segundos, amigos, con el aire filtrado. Si esa es la gracia de estos aparatos. Sirven para toda circunstancia, en toda estación, y además Miclimo es la única empresa que le da una garantía de 5 años a la instalación. Y es la única empresa que instala rápido. Otras se echan 1 o 2 meses en empezar a instalar. Miclimo.com. Continúo con Espacio Ajedrez, que está esperando su orden de tableros, de relojes o de cursos gift card para que usted le dé a los niños especialmente un recurso intelectual que les va a servir toda la vida, que les va a hacer la diferencia para muchos de ellos. Va a ser la diferencia. Van a evadir ese tobogán lubricado que conduce a la medianía y van a fortificarse en sus talentos, en sus habilidades, y eso les va a servir toda la vida. Espacioajedrez.com. Además, está decirles que esto también sirve para los adultos, para los viejos como yo. Todos los días yo juego 1 o 2 partidas de ajedrez con programa, como un ejercicio. Para mantenerse, digamos, sharp, el ajedrez es un excelente ejercicio, un excelente método. Es como ir al gimnasio. Y termino este bloque con tuasesoriatributaria.cl, que es un grupo de profesionales que se encargan de mantenerle su plan de tributación y su contabilidad bien hecho. Una contabilidad completa, una preparación de los estados financieros, el balance, las declaraciones de impuestos personales y de la empresa, la automatización de reportes, planificación tributaria, todo eso, un equipo de profesionales. Estas cosas, todo hoy en día hay que hacerlo con profesionales. Nada al azar, nada al lote, nada a la virulí, con profesionales. tuasesoriatributaria.cl. Vuelvo un poco ahora a lo internacional. Como ustedes saben, este personaje salido no sé de dónde, que se llama Maduro y que gobierna Venezuela, del cual se han ido ya más de 6 millones de habitantes, no será por lo bien que está Venezuela, hace unas 2 o 3 semanas empezó a amenazar literalmente con guerra a Guayana para apoderarse prácticamente de 2/3 de su territorio, porque según el señor Maduro eso es territorio venezolano, y naturalmente lo hace porque ahí en ese territorio hay recursos petrolíferos muy importantes. Entonces literalmente amenazó en su lenguaje y en sus movilizaciones con guerra. Naturalmente Guyana, que es un país chiquitito, que tiene un ejército creo que de 5.000 o 10.000 o menos, frente a un ejército venezolano que es muy grande y tiene mucho armamento, evidentemente que buscó ayuda, pidió ayuda. Inmediatamente los norteamericanos hicieron sentir su presencia con unos aviones volando por ahí, y los ingleses mandaron un barquito de guerra
Y yo he visto las fotos, he visto las características, no es un gran barco de guerra, no es precisamente un portaaviones lleno de aviones de combate, es una especie de guardacosta con un cañoncito de 50 milímetros, creo, un barquito para patrullar, no mucho más que eso, es un símbolo, lo mandó el Reino Unido para dar una muestra, porque eso fue una colonia británica en su tiempo, una muestra de apoyo. Y el señor Maduro ha considerado eso como una provocación y una amenaza a la paz. O sea, ir con un pequeño barquito a manifestar apoyo a Guyana, que fue amenazada por Maduro, es una amenaza a la paz. Lo que hizo Maduro, de hablar de guerra, de hablar de movilizar sus tropas, organizar un plebiscito, preguntarle a la gente si había que apoderarse o no de ese territorio de otro país. Eso no era un acto de guerra, eso no era una provocación, fíjese usted. No, la provocación es que haya un barco, digamos, poco menos que un barco de paseo. Es interesante, lo menciono porque esta manera de invertir la realidad es muy propia de este tipo de líderes, abro comillas, progresistas. Todo lo ven al revés. Por ejemplo, este no es progresista, pero más o menos viene de ese mundo, el mundo de la izquierda, el mundo del comunismo. Putin, que ha invadido otro país, que lo empezó a invadir el año 14, cuando invadió una península completa, como que aquí nos invadieran Tarapacá, Antofagasta y Atacama de un paraguaso. Luego invadió otras partes con unas repúblicas de truchas que inventadas por él. Luego le invadió con su ejército. Ha matado, ha demolido ciudades que han quedado aplanadas, y sin embargo Putin habla de que Rusia es el agredido, que los agresores son los ucranianos. Esa forma de invertir las cosas al estilo del lenguaje que describía Orwell en 1984 es muy propia de estos personajes, de estos líderes, de estos autócratas, que no tienen ningún respeto por la realidad, no la ven. Y entonces Maduro, que amenazó con guerra, con apoderarse de 2/3 del territorio de otro país, porque ese país es apoyado con un barquito, un guardacosta, entonces eso es una provocación extremadamente grave. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Increíble, ¿no? Bueno, vamos ahora, amigos, volvamos a Chile. Hay nuevos datos que vienen de la encuesta Pulso Ciudadano. Hay cambios en el tema de las preferencias presidenciales. Ahora está encabezando la Evelyn Matei con un 23% de preferencias. Lo sigue José Antonio Kast, que se quedó pegado en el 14%. Y luego aparece Bachelet con un 9,3%, lo cual me hace pensar que Niall Ferguson, ese historiador, que el año 14, cuando empezó a ver las decisiones que tomaba legislativa y de reforma, la señora Bachelet dijo, bueno, Chile tiene derecho a hacer estupideces. Bueno, por lo menos podemos decir que Chile, hay una fracción de chilenos con tendencias así, tiene a ser tendencia suicida, diría yo. Bueno, tenemos un porcentaje de chilenos que tiene tendencias suicidas, que tiene tendencia a hacer estupideces. Y le están dando aparentemente otra oportunidad a la señora, que es la fuente originaria de muchos de los males que vive este país en estos años. La persona más tóxica que ha pasado por la moneda. Él ahí con un 9,3% de preferencia. Realmente increíble. Realmente como para mirar. Luego viene Vallejo con un 4,3% y otro. Sebastián Piñera anda más arriba que la Vallejo, pero en fin. Yo quería destacar el tema del 9,3% de Bachelet, que me parece francamente surrealista. Surrealista. O sea, ya no hay palabras para describir a quienes creen que Bachelet podría ser un tercer gobierno. ¿Qué es lo que no harían un tercer gobierno? Ya ahí nos terminan de mandar, digamos, de convertirnos en Haití nomás. Ahí sí que es país ser país. Literalmente hasta yo, que soy un viejo de mierda, me diría, este país, si llega a gobernar por tercera vez la señora Bachelet, porque esto va a ser la guerra mundial en pelota. O sea, van a venir las pobladas a tomarse todas las casas, cualquier cosa. Es muy increíble. Es increíble la torpeza, y esto es universal, las situaciones que se dan en las sociedades con líderes que han dado pruebas más que suficientes de lo tóxicos que fueron y que sin embargo ahí están todavía vigentes.
Bueno, espero que ese 9,3 no crezca mucho más que eso. Quiero creer que solamente hay un 9,3% de chilenos con tendencia suicida. En cuanto a problemas que la gente considera más importantes, no hay muchos cambios. 52%, 52,4% piensan que la delincuencia es el problema número uno, con toda razón. El 25%, casi 26% piensan que es la corrupción. El 24% la inmigración, que en el fondo tiene que ver con la delincuencia. La inflación tiene el 21% y el narcotráfico un 19%. O sea, puros temas, todos temas que tienen que ver con situaciones que el gobierno no ha podido enfrentar adecuadamente porque no tiene lo que se necesita para eso. Y otra encuesta, otra estadística realmente casi aterradora, es que el 44% de los hogares consultados manifestaron haber sido víctimas o de un robo o de un intento de robo en los últimos 3 meses, casi la mitad. O que les robaron, que les entraron a la casa, o que trataron, bueno, a mí me trataron de entrar a mi casa hará unos 3 meses, pero no pudieron porque yo vivo en un búnker, literalmente no pudieron abrir ni siquiera la primera puerta de afuera de mi casa. Se quedaron, perdieron el tiempo. Y si hubieran entrado, los habría encontrado convertidos, no sé en qué, porque tengo 3 perros bastante mal genio cuidando. Pero lo intentaron. En la casa al lado mío también lo intentaron. Les rompieron unos candados, no alcanzaron a entrar, pero lo intentaron. Al frente. O sea, todo esto en una cuadra de mi barrio. Hace un tiempo atrás también hubo un intento, no sé si lo lograron o no, pero llegó la policía, etc. Y estoy pensando en otro que ocurrió hace como un año, no más que eso, en una esquina de la cuadra, en la otra esquina donde yo estoy. O sea, en un sector mínimo, 3, 4 intentos o robos ya consumados, por lo menos en un caso. ¿Para qué hablar de los robos de automóviles o de robos del espejo, de cualquier cosa? Eso no los cuento porque no vale la pena. Esa es la situación que estamos viviendo en Chile. Eso es. Antes de continuar, amigos, permítanme otro bloque. KM Tickets, el outlet de sus pasajes aéreos a precios súper convenientes. No espere que a una compañía aérea se le ocurra bajar los precios. Vaya a kmticket.cl y ahí va a encontrar ofertas fantásticas. Yo le he leído ya algunas. Río de Janeiro, 209 lucas. Florianópolis, también en Brasil, 195. Lima, 151. En Chile, Puerto Montt, 37. Arica, 79. Muchas opciones. Así que antes de viajar, antes de pensar a ver qué voy a pagar, vaya al tiro a kmticket.cl. Luego continúo con compreoro.com, donde usted puede comprar lingotes de oro y o plata para tener una buena garantía financiera, porque el oro y la plata nunca pierden valor, son valor. E incluso en tiempos dificultosos, más valor tienen todavía. Compreoro.com. Y termino este bloque con Life Balance, la empresa que va a su casa a medir todas las variables importantes de su cuerpo, de su soma, y hablar con usted para ver qué clase de vida lleva, qué remedios toma, qué sé yo, y después de solo todo eso, de tener un cuadro completo de usted, le dan una guía alimenticia absolutamente personal. No puede ser más personal. Amigos, lifebalance.com, me parece que es .com, y si no es .cl, ustedes están viendo a mi derecha. Surgió la noticia, que me parece que es una noticia, no es mala, pero quien se podría decir que es buena, que se estaría ya materializando una asociación entre Sokimich y Codelco a partir de enero del 2025 para la producción y comercialización de litio. Codelco tendría la mayoría, el 50% más uno, digamos, pero durante los primeros años, creo que hasta el año 2031, la gestión estaría en manos de Sokimich, que son los que conocen la pega. ¿Qué aportaría Sokimich? Todo lo que son, su equipo, sus redes de comercialización, sus técnicos, todo. ¿Qué aportaría Codelco? No sé. Va a contribuir con el contrato del Salar que estaría desde el año 2031, yo ya voy a estar bajo tierra, al 2060. Hace rato voy a estar bajo tierra. Bueno,
El presidente, a propósito de esto, ha dicho: algunos piensan que esto debió simplemente haberse dejado en manos de empresas privadas, que llegaran todas las que quisieran a explotar ahora mismo, antes que empiece a ser sustituido el litio y cobrar impuestos, pero nosotros creemos en algo mejor. Yo tengo mis dudas que es algo mejor, porque en primer lugar hay demoras. Ya vemos aquí, le estoy dando los datos, esto partiría el 1 de enero del 2025, en teoría, el papeleo. ¿Qué pasa con la instalación de toda esta cuestión? El tiempo es la esencia del asunto, porque resulta que el litio ya está encontrando sustitutos, de los cuales he hablado en muchos programas. Se está investigando, se están incluso ya produciendo, se están, digamos, llevando a la realidad lo que se ha descubierto en laboratorio, de baterías que son más efectivas o casi tan efectivas o más efectivas que las que se hacen con litio, que tienen muchas ventajas, que desde luego son mucho más baratas que el litio, que desde luego están en todas partes, el sodio está en todas partes del mundo. Entonces, es de la esencia la velocidad. Debiéramos haber partido hace años ya con esto del litio a todo dar, para aprovechar el boom antes que el asunto sea superado por razones tecnológicas. Entonces ahora está partiendo esto y uno no puede decir, bueno, qué mala noticia. No, bueno, están empezando. Pero están empezando tarde, y a eso súmele todo el tiempo que se va a tomar esto en ponerse en acción. Mucho más rápido era precisamente hacer lo que este señor Boris cree que no era tan bueno, que es mejor que esté participando el Estado. ¿Por qué? Uno le puede poner los impuestos que quiera a una empresa, sin que uno gaste nada, sin que uno tenga que gastar en armar una máquina burocrática. ¿Cuánto va a costar la máquina burocrática que se va a armar con la participación de Codelco? ¿Cuánto va a crecer esa máquina burocrática con los gobiernos que van metiendo a sus camaradas? Y si usted descuenta el costo, un poco el ejercicio que uno puede hacer con Codelco, si usted considera el costo de lo que significa montar y hacer funcionar esta máquina burocrática pesada, ¿cuál va a ser el beneficio extra? Yo creo que no. Yo creo que cobrar los impuestos más elevados que usted quiera, las empresas que les parece bien lo harán de todas maneras, era mucho más efectivo, mucho más rápido y mucho más rentable que esto, que se está dando como una gran noticia. Yo no sé cómo calificarla realmente. Una gran noticia, una buena noticia, una noticia más o menos. Todo esto es muy lento, todo esto es muy pesado. Yo espero, naturalmente, yo ya voy a estar en otro mundo, pero espero que mis hijas, mis nietas, mis bisnietas que vayan a llegar algún día, encuentren un país que está bastante bien gracias a las platas del litio, porque resulta que todos estos otros, estas alternativas tecnológicas no eran tan buenas después de todo, cosa que no es así, pero en fin, puedo tratar de querer eso, puedo tratar de suponer eso, de que vamos a estar bien, que el litio va a ser como la nueva viga maestra de la economía. Pero no creo, porque vivimos en tiempos en que la innovación tecnológica es tan salvaje y tan rápida, que si uno no aprovecha de inmediato una oportunidad, la pierde simplemente. Pero detrás de esta concepción estatista de todo, está esa vieja estupidez que todavía uno escucha de labios de comunistas y socialistas, en el sentido de que los de afuera, sobre todo si son empresas extranjeras, vienen, abro comillas, a saquear las riquezas nacionales. ¿Por qué saquear? Saquear es robar. ¿Y cuál es el robo de una empresa que paga impuestos? ¿Dónde está el robo? ¿Y cuál es la riqueza que ellos están saqueando? Si la riqueza existe solo si se extrae, no si está bajo tierra. Entonces es una frase perfectamente imbécil. Vienen a saquear la riqueza nacional. ¿Cuál fue el saqueo del cobre? Este país creció durante años y avanzó lo que avanzó gracias a los ingresos del cobre, cuando esos ingresos del cobre eran sustantivos. Ahora ya no con Codelco. ¿Qué quieren que les diga? ¿Cuál era el saqueo? No era ningún saqueo. Era aprovechamiento de las cosas que estaban en nuestro territorio por cueva y que se convirtieron en divisas para este país. ¿Cuál era el saqueo de las riquezas nacionales? Eso es una frase imbécil propia del vocabulario de los comunistas, de los izquierdistas. El saqueo de las riquezas naturales, una más entre miles que tienen. Bueno, aquí impera todavía, reverbera esa concepción del saqueo de las riquezas naturales. Entonces tenían que haber una empresa estatal. Y todo lo que se va a demorar esto y todo el peso que va a costar hacer funcionar eso, si es que todavía el litio se puede vender a buen precio, ya vamos a verlo. Vamos a verlo.
O sea, yo no lo voy a ver. Yo les he estado diciendo en muchos programas, o en bastantes programas, que vienen tiempos de guerras, que hay un redoble de tambores de guerra, que estamos en un periodo clásico de guerras, cosas que se ven desde toda la historia de la humanidad, cuando un orden social, un orden social mundial, quiero decir, o por lo menos de gran ámbito geográfico en el planeta. Antes no había nada tan mundial porque no estaban todos los continentes conectados como ahora. Pero habían órdenes mundiales, llamémoslo así, que se derrumbaron por X razones y hubo un periodo largo de edad media, de guerras, de tribulaciones, hasta que se armó un nuevo. Estamos entrando en eso. Y por eso que veo venir las guerras, como ocurre siempre en estos casos. Y incluso algunas personas que me han dicho que yo estoy exagerando, después de lo que hemos visto después de octubre 7, ya se dan cuenta que no, después de lo de Rusia y Ucrania se dan cuenta que parece que yo tenía razón. Bueno, y ahora les voy a dar otro ejemplo de lo que viene. Porque estas cosas, hay focos en todos lados. El señor Kim Jong-un, este personaje que maneja Corea del Norte, le pidió a los militares que se preparen para la guerra, ya. Y ha estado acelerando su campaña para producir, ya tiene armas nucleares, ya tiene misiles capaces de llegar a Estados Unidos, y seguramente están fabricando la mayor cantidad posible de bombas. Y la cosa está muy, muy, muy en estado de ebullición en la zona de la península coreana. Y claro, cuando uno ve a Kim Jong-un, este gordito chico, y ve a los lacayos que lo rodean, que lo aplauden, cualquier cosa que dice lo aplauden con los ojos como en éxtasis, una cosa ridícula. Sí, tiene mucho de farsa el régimen de Kim Jong-un, pero también lo tenía el régimen de Adolf Hitler. ¿Se acuerdan de la película El Gran Dictador de Chaplin? Que precisamente aprovechó los elementos de farsa del régimen de hitleriano para hacer una película como El Gran Dictador. No había farsa en esos desfiles de la juventud en nazi o de los nazis en general, con antorcha, con todo un despliegue escénico, y aparecía el Führer con su saludo. Todo era bastante de farsa, era ridículo, era una comedia. Pero miren cómo terminó esa comedia. Detrás de esa comedia habían ejércitos, habían armas, había una voluntad criminal. Entonces, cuando uno ve a Kim Jong-un, que es un personaje casi payasesco, y a su séquito de lambedores de culo, esa es la palabra, aplaudiéndolo en éxtasis. Vean ustedes las últimas imágenes que aparecen en las noticias, aplaudiéndolo en éxtasis, cuando él anuncia, como si fuera una noticia maravillosa, que le ha pedido al ejército coreano de Corea del Norte que se prepare rápidamente para la guerra, y lo aplauden en éxtasis, como si estuviera ofreciendo la paz universal, la prosperidad aquí en la tierra como en el cielo. Le está ofreciendo la guerra y lo aplauden en éxtasis. Una comedia, una farsa, una ridiculez. Pero las farsas y las ridiculeces se pueden transformar en tragedias descomunales. Ese es otro foco que está ahí, para no mencionar el frente que ha generado China con sus amenazas de invasión a Taiwán, el frente de China con Filipinas, tienen problemas ahí con las aguas territoriales. La manera como China se ha comportado con Filipinas es increíble. El matonaje naval que llevan a cabo, ustedes no sé si siguen las noticias. Barcos filipinos que van a llevarle abastecimiento a un destacamento de filipinos que tienen en medio del mar, en un barco que lo tienen encallado para esos efectos, los espolonean, les tiran el barco encima, les tiran agua, todavía no les disparan, pero están muy cerca de hacerlo. Tenemos muchos focos de guerra y esas guerras van a ocurrir. Por eso que me he preguntado en algún programa cómo este gobierno, que es incapaz de hacerse cargo de los problemas nacionales, ¿qué va a hacer cuando estemos en medio de una trifulca planetaria que va a interrumpir las comunicaciones, que va a interrumpir los servicios, el comercio internacional? ¿Qué diablos vamos a hacer con estos fulanos arriba? Y no crean ustedes que pienso que estaría mejor con los fulanos de la oposición, porque yo creo que la distancia entre unos y otros, señores, es muy pequeña. Continúa ahora con Tienda Ancestral, un establecimiento que se encuentra en Frutillar, que produce el tipo de objetos que ustedes están viendo en pantalla. Maestros expertos en este arte desde hace mucho tiempo. Excelentes productos a precios súper convenientes. Y no solamente súper convenientes,
sino que los despachan a todo el país. Y además, Tienda Ancestral está ofreciendo este libro para los que estudiantes de arquitectura, arquitectos, constructores, gente que anda buscando ideas para ver cómo se van a construir su casa, no solo en el sur, en cualquier parte de Chile. Y aquí están fotografías y datos del tipo de construcciones que hicieron los alemanes que llegaron a Chile en algún momento, ya a partir de mediados del siglo XIX. Aquí tienen otra, este está un poco refaccionado, las ventanas, se dan cuenta. Realmente un libro súper bonito, amigos. ¿Dónde se encuentra este libro? Bueno, lo tienen en tiendaancestral.cl. Si le interesa ese libro, cómprelo en tiendaancestral.cl. Sigo con Edisur, a propósito de libros, la editora chilena que tiene un local físico en Compañía 1025, y ahí está Parasitismo y su versión en América Latina, de Stanislao Andreski, que le he mostrado en muchas ocasiones, y también está otros libros de autores importantes. Este libro lo recomiendo muy especialmente, y entre paréntesis, a la persona que me pidió si yo le podía pasar un libro, de todas maneras, venga a buscarlo, pero avíseme primero. Y continúo con González y compañía, un bufet de abogados especialistas en temas penales. Son especialistas en temas penales, son de los mejores penalistas de Chile. No olviden que los temas penales son serios. Si usted está metido en un tema derivado de un delito presunto real, una infracción del Código Penal, más le vale ponerse en manos de los mejores. Sigo con Hey, el corredor inmobiliario que realmente todavía vende porque se dedica exclusivamente a unas pocas casas, trabaja todos los días de la semana, todo el día, y tiene métodos muy especiales, y eso le da una eficiencia muy superior a la del corredor común y corriente. Y termino con Remodeling, la empresa de puros profesionales para remodelar su casa, su departamento, en temas de pisos, cambiar, por ejemplo, un parqué por otra cosa, o una moqueta por un parqué de verdad, porque la moqueta, muros, pintar muros, arreglar muros, temas de muebles de cocina, a veces se ponen feos, anticuados, y uno los cambia, temas estructurales de la casa o del departamento, tienen arquitectos, todas esas cosas en Remodeling. Y el libro que les voy a mostrar es súper entretenido, creo que se los mostré alguna vez, a los interesados en la historia de las últimas fases del Imperio Romano y cómo ya empezó a derrumbarse. Aquí está la historia, el Día de los Bárbaros, de Alessandro Barbero, en que se describen los antecedentes, los años previos, y finalmente la batalla de Adrianópolis, que se celebró en ese sector, Adrianópolis, que está más o menos en los Balcanes, el año 378 después de Cristo, y que significó que los bárbaros, que en este caso eran los ostrogodos, si no me equivoco, eran ostrogodos, una de las tantas ramas de los pueblos germánicos, derrotaran a la florinata del ejército romano de la parte oriental del imperio. En la batalla murió prácticamente 3/4 partes del ejército romano, incluso murió el emperador, se llama Valens, y algunos consideran que, como dice aquí, que fue la batalla que condujo a la caída del Imperio Romano. No es así necesariamente. Una decadencia, una caída es un proceso, no un evento, pero hay algunos eventos dentro de los procesos que aceleran las cosas, y esta batalla aceleró una serie de situaciones que coadyuvaron, no a la caída del Imperio Romano de la parte oriental, pero sí a la caída del Imperio Romano en Occidente, casi 98 años después. En el 476, esto ocurrió el 378, la batalla de Adrianópolis. Es muy entretenido, está contada con mucho detalle la batalla, con la documentación que existe, pero sobre todo están los antecedentes, cómo se llegó a eso, cómo se llegó a esta batalla, qué pasaba en ese imperio, qué es lo que buscaba el emperador Valen cuando les permitió entrar en algunas partes, y luego se empezó a ver con un problema mayúsculo. Y aquí es cuestión de ver el Imperio Romano en el siglo IV después de Cristo, el Imperio y los bárbaros, cómo eran las relaciones, los godos y Roma, la emergencia del año 376, a 2 años de esta batalla espantosa, donde los romanos fueron aniquilados por un mal despliegue táctico. Para empezar a hablar, el ejército luchó hasta el final, pero bueno, ustedes van a ver los detalles, súper entretenidos para los interesados en historia militar y en historia de la etapa final del Imperio Romano. Este libro, esta misma edición, está disponible en Amazon, lo verifiqué
unos minutos antes de empezar el programa. Y con esto, amigos, termino. No sé qué les voy a ofrecer mañana sábado. En una de esas me pongo a ver el tema de la decadencia de los sistemas sociales. ¿En qué momento un sistema está al borde de la ruina o de la revolución? Y yo creo que viene a cuento ese tema no solo por este libro, ahora que lo pienso, sino que por uno que terminé de releer, que es el famoso La Revolución y el Antiguo Régimen de Alexis de Tocqueville, un libro fantástico que les recomiendo a todos. Y eso sería todo por hoy. No se olviden de estar con nosotros este sábado y este domingo. Chao.